tal, muchachos? Muy buenos días. Para mí es un gusto saludarles el día de hoy nuevamente y darles la bienvenida a su curso de cálculo vectorial. Y pues sin más preámbulo vamos a ver el día de hoy el tema vector tangente, pero asimismo también les voy a explicar como a manera de introducción lo que es el vector normal y binormal. Este tema de vector tangente corresponde al numeral 3.6 de su temario, lo que es vectores tangente, normal y binormal. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Bueno, pues el propósito del día de hoy es que ustedes solucionen y practiquen ejercicios de vector tangente de funciones vectoriales. Vamos a comenzar. Bueno, mire, el vector tangente, como su nombre lo indica, tangente vamos a remontarlos a la idea desde cuando estábamos estudiando en secundaria, en bachillerato, que nos decían que la recta tangente era la que tocaba únicamente un punto del círculo, en este caso un punto de la curva. En este caso el vector tangente es el que únicamente va a ir tocando uno de los puntos y lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Entonces la letra T mayúscula significará vector tangente y ustedes observan aquí en su pantalla, observan aquí un pequeño vector como de color rojo. Bueno, si observan aquí, ustedes nada más está tocando un punto de la curva. Bueno, ahora veamos, ¿cuál será el vector normal? El vector normal y binormal lo veremos en el siguiente video. Pero a manera de introducción, déjenme comentarles que el vector normal no es otra cosa más que el vector que se forma en cualquiera de los puntos de su curva, en cualquiera, pero que el vector normal va a ser perpendicular al vector tangente. Entonces, vamos recordando estos conceptos y finalmente el vector binormal. ¿Por qué se llamará binormal? Precisamente, efectivamente, bi viene de 2, porque obviamente está con los dos vectores, tanto el normal como el tangente. Pero más adelante les voy a explicar bien cuál es el vector tangente, cuál es el vector normal y cuál es el vector binormal. Esto es nada más a manera de introducción. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy únicamente con vector tangente. Veamos. Como recordatorio, ustedes ya saben que la velocidad o el vector velocidad apunta a la dirección del movimiento. Entonces, lo que nos puede servir para orientarnos, que el día de hoy lo que veremos, lo que es vector tangente, puede ser aplicable en cualquier curva suave. Recordemos que las curvas suaves son aquellas que tienen como, por decirlo así, como una curvatura que esta pequeña elipse en donde está hablando el foquito. Aquí ustedes observan una curva suave, puede ser esta, sí puede ser una curva suave porque tenemos aquí un cambio, ¿no? Así, la curva suave sería en los puntos en donde ya no sigue la curva. Y no solamente nos vamos a abocar en las que el parámetro es el tiempo, podemos abocarnos a otro tipo también de curvas. Entonces, como recordatorio, también hay que recordar que el vector tangente va a seguir la dirección de la orientación de la curva. ¿Cómo es eso? Bueno, si mi curva va en este sentido, entonces mi vector tangente va a señalar en esta forma. Si mi curva va en esta forma, como está aquí, si mi curva va hacia arriba, pues el vector va a apuntar en esta forma. Entonces vamos a ver más adelante. Veamos. Por definición, muchachos, el vector tangente no es otra cosa más que aplicar, por así decirlo, esta pequeña formulita que ustedes observan aquí, por lo que les voy a pedir que pongan stop al video y que en su libreta anoten vector tangente y su fórmula. ¿Por qué? Porque ya así más adelante, cuando les pidan vector tangente, pues ustedes van a saber cómo obtener el vector tangente. Se los voy a explicar. Dice aquí por definición, esta definición fue tomada del libro de cálculo multivariable de Larson. Dice, se hace una curva suave representada por R en un intervalo abierto I. Entonces, el vector tangente unitario, ojo, unitario, ¿qué significa? Ok, uni significa que obviamente viene de la unidad y la unidad significa que el vector tangente unitario únicamente mide 1.
ya sea un centímetro, un metro, una unidad. ¿Estamos? En donde t se define como, ojo aquí, el t siempre lo hemos manejado como el tiempo, pero en el caso del vector tangente no únicamente nos vamos a abocar a donde sea el tiempo, también podemos hablar de otro tipo de magnitudes. Entonces, tenemos que la representación del vector tangente va a ser t mayúscula, t de t va a ser igual a... Aquí estamos observando es la derivada de la función r. Entonces sería la derivada de r, porque aquí está el apóstrofe, sobre la derivada de r, pero en norma. ¿Qué significa esto? Estas dos líneas, recuerden que en vectorial estamos viendo que las dos líneas significan norma o módulo. Es decir, vamos a calcular la norma de la derivada de la función. Y todo esto siempre y cuando con la condición de que la derivada de la función r sea diferente de 0. Entonces, esta formulita está súper fácil y van a ver ahorita en el siguiente ejemplo cómo es, que es muy fácil. Entonces recordemos, tangente unitario significa que primero que toca únicamente un punto de la curva, cualquiera. Y otra situación es que es unitario porque viene de la unidad, es decir, su longitud de este vector tangente unitario va a ser 1 y lo vamos a representar como t mayúscula, la línea obviamente porque indica el vector t de t, ¿ok? Y lo vamos a calcular con esta formulita. Ahora, ya para pasar allá al ejercicio, vamos a recordar que una curva es suave siempre y cuando su derivada es continua y obviamente que exista, ¿no? Por eso dice y no nula en ese intervalo. Entonces, la suavidad de una curva, recordemos en el tema de curvas suaves, que nos indica que la curva tiene vectores tangente unitarios obviamente en todos los puntos. Obviamente, yo aquí puedo generar otro vector tangente unitario. Aquí vean, lo podemos generar, aquí estaría el punto y este punto es el que tocaría aquí, entonces este sería mi vector tangente unitario. También yo puedo tener aquí otro, todas las curvas, recordemos que todas las curvas suaves van a tener una infinidad de vectores tangentes unitarios. Aquí podemos tener otro vector tangente, aquí podemos tener otro, nada más recuerden que la condición es que únicamente toca un punto de tu curva. Entonces, vamos ya a realizar ahora un ejercicio de lo que es calcular el vector tangente. Bueno, en este ejemplo 1, el ejemplo 1 diría así, jóvenes, diría, hallar el vector tangente unitario a la curva dada por r de t igual a ti más t cuadrado j cuando t es igual a 1. Ahora, los vectores tangentes unitarios, he de comentarles que también los podemos obtener cuando estamos en 3 dimensiones. Aquí en este ejemplo está en R2, pero no necesariamente tiene que estar en R2. También podemos trabajar en el espacio y por supuesto que en el espacio también podríamos obtener el vector tangente unitario. ¿Y cómo lo vamos a obtener? De la misma manera que en R2, es decir, vamos primero a calcular la derivada. ¿Por qué? Porque la fórmula que nos están dando en la diapositiva pasada, es esta la fórmula, ¿no? Por definición, es esta la fórmula que vamos a utilizar. Entonces la reescribimos nuestra fórmula. Pero antes tenemos que observar que en nuestra fórmula nos están pidiendo la derivada de la función r. Por lo tanto, la solución, ojo, este ejercicio de igual forma fue tomado junto con la imagen, fue tomado del mismo libro de cálculo multivariable de Larson. Entonces, si quieren revisarlo, también lo pueden hacer. La derivada de r de t va a ser igual a, entonces vamos a calcular la derivada de esta función vectorial. Entonces recordemos que la derivada de t, bueno, primero escribiríamos r, como está escrito aquí, comilla o apóstrofe, que significa derivada de t va a ser igual a, recordemos que la derivada de t, o la derivada de x, o la derivada de y, o la derivada de cualquier letra, en este caso tenemos a t, que es el tiempo, que es el parámetro que nos están indicando, va a ser siempre 1, ¿no? Entonces, por eso aquí imaginariamente está un 1 imaginario ahí, ¿no? Entonces, por eso es que está ahí 1 y ya nada más se reescribe la i, que recordemos que esa i pues únicamente nos indica que es
de la primer componente, que es en x. Después más, se pasa más y se escribe después la derivada de t cuadrada. ¿Y cuál será la derivada de t cuadrada? Pues sí, recordemos que multiplicamos el exponente por el número que tenemos acá, entonces sería 2 por 1, 2. Se reescribe la t y al exponente 2 le restamos 1, entonces 2 menos 1, 1. Entonces nos queda 2t y j nada más la reescriben porque nos indica la componente de y. Entonces quedaría como 1i más 2tj, la derivada. Por lo tanto, ya encontramos aquí la primera parte, que es la de acá arriba. Entonces el vector tangente unitario será, esto ya dijimos que por definición en la diapositiva pasada vamos a usar esta fórmula. Y ahora usando esta fórmula pondríamos aquí nuevamente vector tangente unitario, pondríamos vector tangente. Recuerden que la T mayúscula significa tangente unitario. Vector tangente unitario va a ser igual a la derivada de r de t, y la derivada de r de t la tenemos aquí, que es i más 2tj, que es lo mismo que tenemos aquí. Y aquí le podemos poner un 1 por lo pronto, nada más por un momento, o bien pueden pasar esto que está en paréntesis aquí directamente y pondrían como i más 2tj. Entonces pondríamos aquí la derivada únicamente. Una vez que pusimos aquí la derivada, vamos a eliminar tantito de aquí esta parte, porque es lo mismo que pusimos aquí, lo único que estamos haciendo es sustituyéndolo, ¿no? En la fórmula. Todo esto entre la norma de la misma derivada, es decir, ¿cómo calculábamos la norma? No sé si recuerdan que la norma era elevar al cuadrado el valor de x, luego el valor de y luego el valor de z. En este caso, como nada más tenemos a x y a y, ¿cuánto vale x? 1, ¿no? Y y vale 2t, por lo tanto, y todo eso en raíz cuadrada, ¿sí recuerdan? Porque es lo del famoso teorema de Pitágoras para calcular el módulo, o es decir, la longitud. Entonces, sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que sería 1 de cualquier manera, lo vamos a hacer aquí. Entonces, la norma de la derivada de r de t va a ser igual a 1 al cuadrado, que pues nos va a dar como resultado 1 más 2t al cuadrado, 2t, pero todo esto va a ser al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría, pero todo esto va a ser en raíz, siempre, siempre. Si tuviera yo aquí una tercer componente en k, pues nada más lo que tenga yo aquí en k al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado, nos quedaría 1, que es este 1 que está apareciendo aquí, 1 más 2 por 2, 4 es este 4, y t por t, pues t cuadrada. Y ya nos quedaría 1 más 4t cuadrada. Pero acá en el ejemplo, ya aquí ya tendríamos, si nada más nos piden el vector tangente unitario expresado, nada más este sería nuestro resultado. Pero acá, como acá nos están pidiendo cuando t es igual a 1, entonces únicamente vamos a sustituir el valor de t. Entonces, sustituimos el valor de t, entonces únicamente en la parte de la norma, en la parte de abajo, digamos, la parte de arriba se queda así, tal y como está. Entonces, cuando t es igual a 1, el vector tangente unitario es, entonces aquí en este caso sustituimos el valor de 1 en donde está t. Entonces diríamos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que sería 1 ya, más 4, que es este 4 que está aquí, una disculpa, por 1 al cuadrado. Entonces aquí sería 4, 1 al cuadrado nos seguiría dando 1, y 4 por 1, 4. Y 4 más 1, pues 5, ¿no? Entonces ya esto sería igual a la raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, esto nos quedaría igual a
el tangente unitario nos quedaría como, cuando t es igual a 1, 1 entre raíz de 5. ¿De dónde salió el 1? Pues únicamente el 1, recordemos que para el producto es el elemento neutro porque no cambia, entonces es lo mismo que si yo tengo yo aquí arriba y más 2j. ¿Pero por qué puse aquí el 1? Porque el 5 pues está dividiendo, ¿no? Está dividiendo la raíz de 5. Entonces quedaría, el tangente unitario quedaría como 1 entre raíz de 5 por i más 2j. ¿Eso qué significa? Significa que el vector tangente unitario nos va a quedar como, esto es igual a 1 por 1 nos daría 1 entre raíz cuadrada de 5 y más 1 por 2 serían 2 sobre, y obviamente aquí 5 por 1, aquí imaginario, pues sería 5, perdón, raíz de 5 por 1 sería raíz de 5, se reescribiría j. Y este sería nuestro vector tangente unitario. ¿Ya vieron qué fácil? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues ya nada más lo graficamos, ¿no? Graficamos la función, la parábola que se observa es la gráfica de la función r de t. Y pues ya el vector tangente unitario es este, el vector que acabamos de obtener aquí. Y pues recordemos que la dirección del vector tangente unitario va a depender de la orientación de la curvatura, como podemos observar aquí en la figura. Bueno, muchachos, pues este sería un ejemplo y vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, en este caso, hallar t de t, es decir, el vector tangente unitario, recordemos que el t mayúscula significa vector tangente unitario, y unas ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice dada por el vector tangente unitario a la curva dada por r de t igual a 2 coseno de ti más 2 seno de t más tk, en el punto correspondiente a t igual a pi cuartos. En este caso, muchachos, se va a resolver exactamente igual que el ejercicio 1. La diferencia es que pues acá tenemos ahora en R3, pero de igual forma vamos a sacar primero la derivada de esta, después vamos a realizar las operaciones y finalmente nos va a quedar que el vector tangente unitario es 1 entre raíz de 5 por menos raíz de 2i más raíz de 2j más k. Pero se hace exactamente igual. Les pido de favor que lo resuelvan ustedes solos y pues vean aquí la solución. Obviamente ustedes resuélvanlo de tal manera que no vean la solución, únicamente anoten el ejercicio. Y pues acá está su gráfica de igual manera. Y como nos pide que hallemos las ecuaciones paramétricas, entonces eso es muy fácil ya. Aquí viene explicado perfectamente bien cómo obtenerlas y nada más como recordatorio del tema de ecuaciones paramétricas que hemos visto. Y entonces, nosotros sabemos que el vector tangente, recordemos que es aquel que toca únicamente un punto de la curva, en este caso está en R3. Este ejercicio de igual forma fue tomado del libro de cálculo multivariable del autor Larson. Entonces, aquí pueden ver la solución y pues el día de hoy agradezco mucho que hayan estado conmigo y asimismo les pido que si estuvieron viendo el día de hoy mi video pero no les doy clases, me den un like o bien síganme en mi canal de YouTube para próximos videos. Que estén muy bien. Un abrazo a la distancia. Chao.